Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y estoy seguro de que a muchos de ustedes les intriga. Vamos a meternos de lleno en el misterio que rodea a Kerem Bürsin y su aparente distanciamiento de Hande Erçel. ¿Por qué parece que se están evitando? ¿Hay algo más detrás de estas sonrisas forzadas y las apariciones públicas calculadas? Vamos a desmenuzar todas las teorías, los rumores y, por supuesto, lo que los propios protagonistas han dicho. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, les recomiendo que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones, porque no se quieren perder ninguno de nuestros próximos vídeos, prometido. Y si ya son parte de nuestra comunidad, gracias por estar aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Empecemos por el principio. Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco, nos conquistaron a todos con su química en la serie Sen Kalkam. Su romance en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que enamoró a millones de fans en todo el mundo. Durante su relación, eran la portada de todas las revistas, sus redes sociales eran un hervidero de publicaciones juntos y sus apariciones públicas siempre generaban revuelo. Sin embargo, desde hace un tiempo, hemos notado un cambio. Las fotos juntos son escasas, las menciones mutuas en entrevistas se han reducido, y cuando coinciden en eventos, la interacción parece tensa, o al menos, muy contenida. Es esta sutil pero perceptible distancia lo que ha alimentado la pregunta principal de nuestro vídeo de hoy: ¿por qué Kerem Bürsin parece estar evitando a Hande Erçel? Hay tantas teorías flotando por ahí, ¿verdad? Vamos a explorar algunas de las más sonadas. Una de las hipótesis más recurrentes es que su ruptura, que se confirmó hace ya un tiempo, fue mucho más complicada de lo que se presentó públicamente. Dicen las malas lenguas que hubo infidelidades, discusiones fuertes, o tal vez simplemente un desgaste natural de la relación por la presión mediática. Cuando una pareja es tan visible y tan adorada, la presión para mantener las apariencias y cumplir con las expectativas de los fans puede ser abrumadora. Quizás después de la ruptura el intento de Kerem es mantener una distancia prudencial para sanar, para evitar avivar viejas heridas o simplemente para seguir adelante con su vida sin la constante sombra de su relación pasada. La evitación podría ser una estrategia para protegerse a sí mismo, o quizás, por respeto a Hande, para no hacer las cosas más incómodas de lo que ya podrían ser. Otra teoría, y esta es un poco más especulativa pero igualmente interesante, tiene que ver con sus carreras profesionales. Ambos son actores muy exitosos y con proyectos ambiciosos. Es posible que estén en un punto de sus carreras en el que prefieren ser vistos como individuos con proyectos propios, en lugar de ser recordados principalmente como la pareja de. En la industria del entretenimiento, a veces, mantener una imagen pública separada puede ser beneficioso para asegurar nuevos roles, contratos publicitarios o para explorar diferentes facetas artísticas. Si Kerem siente que ser asociado constantemente con Hande limita sus oportunidades o el tipo de papeles que se le ofrecen, podría estar tomando un camino deliberado para proyectar una imagen más independiente. Piensen en ello, las dinámicas de pareja a veces pueden encasillar a los actores, y es comprensible que quieran romper con eso si buscan crecer profesionalmente. Y luego está la posibilidad de que haya una tercera persona involucrada, o que simplemente se estén dando un espacio porque ya no tienen la misma conexión que antes. Las relaciones son complejas y a veces simplemente las cosas dejan de funcionar. El hecho de que ahora se eviten no necesariamente implica algo dramático. Podría ser simplemente la natural evolución de una relación que ha terminado. Quizás al coincidir en eventos ambos intentan ser discretos para evitar chismes o para no dar pie a especulaciones innecesarias. La evitación en este contexto podría ser una forma de cortesía, de no querer generar un espectáculo en torno a su antigua relación. Es fácil juzgar desde afuera, pero dentro de una relación, las decisiones son mucho más personales y a menudo, mucho más matizadas. Analicemos algunas de las ocasiones en las que su aparente distanciamiento ha sido más evidente. ¿Recuerdan la gala de premios donde ambos asistieron por separado y apenas se dirigieron la palabra? Las cámaras captaron ese momento y las redes sociales explotaron con teorías. Algunos decían que Kerem ignoró deliberadamente a Hande, mientras que otros argumentaban que fue Hande quien mostró indiferencia. La verdad es que sin estar allí, es difícil saber exactamente qué pasó. Podría ser simplemente timidez incómoda.
dado un intento de mantener la profesionalidad en un evento público. Sin embargo, para los fans, estos pequeños gestos se magnifican y se interpretan como pruebas de un conflicto o de un distanciamiento. Otro punto interesante es la forma en que manejan sus redes sociales. Anteriormente sus publicaciones conjuntas eran frecuentes y llenas de cariño. Ahora sus perfiles son mucho más individuales. Si bien esto es normal después de una ruptura, la falta de interacciones mutuas, como likes o comentarios en sus publicaciones, también ha sido notada por los fans más atentos. ¿Es una decisión consciente para marcar un nuevo capítulo, o simplemente han dejado de seguirse o interactuar porque ya no es apropiado? En el mundo digital, cada clic y cada like pueden ser interpretados, y la ausencia de ellos, en este caso, ha alimentado aún más las especulaciones. Además, hemos visto a ambos en entrevistas individuales donde se les ha preguntado sobre su relación pasada y su presente. Las respuestas, aunque educadas y a menudo con palabras amables, rara vez entran en detalles. Kerem, por ejemplo, ha sido bastante reservado sobre su vida personal, enfocándose en sus proyectos laborales. Ande, por su parte, también ha mantenido un perfil discreto, hablando positivamente de su tiempo juntos pero sin ahondar en los motivos de la separación. Esta cautela por parte de ambos puede ser interpretada como una forma de evitar la confrontación o de no generar más polémica. El silencio, en este caso, grita muchas cosas. Ahora, ¿qué dice Kerem Bürsin sobre esto? Bueno, como mencioné, él tiende a ser muy reservado. En las raras ocasiones en que se le ha preguntado directamente sobre Ande o sobre su relación pasada, su respuesta suele ser algo así como: somos profesionales, trabajamos en la misma industria y siempre habrá respeto mutuo. O también ha dicho: hemos pasado momentos muy bonitos juntos, y siempre le desearé lo mejor. Estas respuestas son educadas, respetuosas, pero no abordan el motivo de la evitación. Parecen ser declaraciones diseñadas para mantener la paz y evitar alimentar los rumores. No hay una confrontación abierta, pero tampoco hay una reconciliación pública. Y Hande Erçel. Ella también ha mantenido una línea similar. En entrevistas, suele expresar gratitud por los momentos compartidos y respeto por Kerem como persona y como colega. Ha dicho cosas como: él es una persona maravillosa, y siempre estaré agradecida por todo lo que vivimos. Sin embargo, al igual que Kerem, evita entrar en detalles sobre la naturaleza de su relación actual, o los motivos de la separación. Su postura parece ser la de avanzar, manteniendo un recuerdo positivo de su pasado pero enfocándose en su futuro. Entonces, ¿cuál es la conclusión más probable? Es difícil afirmarlo con certeza, ya que no tenemos acceso a sus vidas privadas. Sin embargo, la combinación de una ruptura pública, la presión mediática constante y el deseo de mantener la profesionalidad y seguir adelante con sus carreras individuales, sugiere que esta evitación aparente es probablemente una mezcla de factores. Podría ser un intento consciente de ambos para mantener una distancia sana y respetuosa después de una relación que, aunque hermosa, llegó a su fin. La evitación puede ser una estrategia para sanar, para evitar la incomodidad, y para permitir que cada uno reconstruya su camino en solitario, con la esperanza de que con el tiempo, las aguas se calmen y quizás, solo quizás, puedan coexistir en la industria sin la sombra de su pasado romántico. Es importante recordar que lo que vemos en pantalla y en las redes sociales es solo una fracción de la realidad. Las vidas de las celebridades son a menudo mucho más complejas de lo que imaginamos, y lo que puede parecer una evitación deliberada, podría ser simplemente una forma de gestionar una situación delicada. Ambos son profesionales talentosos y seguramente están enfocados en sus próximos proyectos y en su crecimiento personal y profesional. Y eso nos lleva al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado varias teorías sobre por qué Kerem Bürsin parece estar evitando a Hande Erçel, desde las complicaciones de su ruptura hasta las presiones de sus carreras profesionales. Si bien no tenemos una respuesta definitiva, es claro que la situación es delicada y que ambos están navegando sus caminos post-relación con cautela. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a desentrañar este misterio. Espero que les haya resultado informativo y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la situación. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna otra teoría? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? Déjenme sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor,
no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares aquí. Nes también les interese este tema. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.